del intelecto y de otros factores en nuestra vida. No solo es un idioma, el idioma es algo expresado y algo hablado. Pero el lenguaje, usted puede leer el lenguaje corporal de alguien, ¿verdad? A ver, ¿cómo me vería si estoy así? ¿Cómo? ¿Cansado? ¿Qué más? ¿Tú dices ahí qué piensas? Desanimado. Pero si me ven, ¿cómo estoy? Alegre, ¿verdad? O me está picando algo en los pies, no sé. Pero hay un lenguaje corporal, ¿verdad? Hay un lenguaje corporal. Y eso no es un idioma, es un lenguaje. Hay un lenguaje, ¿usted escucha a los pajaritos, les entiende? ¿Verdad que no? Pero es una manera de comunicación entre ellos, ¿verdad? Y eso nos lleva a poder entender algunos aspectos. Yo quiero compartirle 3, 4 cosas que mencionan las Escrituras de la importancia del lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Pero antes de entrar a ese punto, yo quiero pedirle unos 10 minutos que me permita explicarle un poquito acerca de la importancia del lenguaje. Yo sé que aquí hay varias personas que son docentes, varias personas que son expertas en esa materia y en esa área. Sin embargo, podemos entender un poquito más acerca de estos puntos. Pero se dice que la mayoría de los niños dicen de 1 a 2 palabras cuando llegan a los 15 meses. Y 3 o más cuando llegan a los 18 meses, ¿verdad? Hay algunos que son más hábiles que otros. A los 2 años se dice que la mayoría de los niños pequeños dicen más palabras y pueden formular aún oraciones de dos o más palabras, ¿verdad? De 2 palabras. Pero a los 14 meses, el número de palabras comprendidas, brinca de esas poquitas a 50 a 100. E incluso un cuarto más lento sabe de 20 a 50. Debería de tener la capacidad de 50 a 100 palabras. Sin embargo, cuando hay una dificultad de aprendizaje, son de 20 a 50. Por tanto, pueden comprender algunas de ellas. Pero el hombre, el ser humano, a diferencia de los animales, hay una tremenda diferencia. El ser humano, usted y yo sabemos planificar. Sabemos comprender, entender la indicación y llevar a cabo como respuesta de lo que se nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Hay una comprensión. El animal tiene un instinto y comprende hasta un punto, hasta un rango, pero no tiene la habilidad de planeación en el contexto igual que el ser humano, ¿verdad? No tiene la habilidad de solución de tareas, de asignaciones, al menos que haya sido entrenado específicamente para eso, pero no es porque a él se le ocurrió, o por instinto de sobrevivencia puede llegar a hacer algunas cosas, pero no es porque él se sentó a planearlas, ¿verdad? No hay un tipo de entendimiento igual. Entonces nos encontramos con una de las funciones muy de primera función en nuestras vidas, o sea que son elementales, que tiene que ver con nuestro intelecto. Pero esa manera de pensar o el intelecto nos lleva a una percepción de cómo vemos las cosas, a una memoria, cómo retenemos las cosas, a un razonamiento de cómo deberíamos de aplicar las cosas, pero también nos lleva a tener una imaginación, un área creativa en nuestro pensamiento. Por tanto, usted y yo podemos escuchar los sonidos de las aves, porque es un idioma que ellos tienen, ¿verdad? Un lenguaje, y que ellos pueden comunicarse de esa forma. Pero según estudios científicos, el lenguaje que tenemos usted y yo y expresamos es determinado por la cantidad de palabras que aprendemos. Escuche bien esto, nuestro lenguaje, la manera de lo que expresamos y cómo nos vamos a conducir en la vida, determina en gran manera de lo que aprendemos. Y esto nos lleva a la necesidad de ampliar nuestro conocimiento en palabras nuevas. No le quiero dar una clase, ¿verdad? Quiero simplemente dar una introducción acerca de lo que quiero llegar en lo que la Biblia nos enseña en algunos puntos específicos. Quiero ver lo práctico en nuestra vida cotidiana para poder entender lo espiritual. Porque si no entiendo lo que en mi vida cotidiana, mi estilo de vida diario, rutina o hábitos, menos voy a entender lo espiritual. Y para poder entender lo de Dios tenemos que comprender primeramente cómo Dios nos hizo, ¿verdad? Poder irnos por partes. Pero según estudios científicos,
pues tenemos que captar, tenemos que aprender palabras nuevas constantemente. Y no conocer el significado de algunas palabras pudiera ser una especie de cuello de botella que no nos permite entender o comprender precisamente esas palabras. Le voy a ser muy honesto. Cuando empecé a leer la Biblia no le entendía nada. No sé si le pasó a usted, pero no le entendía. No, pues lee Juan, el Evangelio de Juan. Ahí estoy leyendo Juan. Pero no comprendía lo que Dios quería decirme a mí, no lo entendía. Y la Biblia habla de que hay un velo, hay un entendimiento entenebrecido. Así que vamos a orar por esto, ¿le parece? Le invito a que cierre sus ojos. Padre, pedimos que abras nuestro entendimiento a tu palabra, a tu voz. Bendice esta palabra, bendice esta enseñanza, estas palabras que estaremos compartiendo, Señor, que se quede en buena tierra. En el nombre de Jesús, háblanos. Gracias te damos en esta hora. Amén. Amén. No se trata solo de aprender palabras nuevas, sino se trata de el entendimiento profundo de la comprensión de algunas palabras. A veces como personas decimos, pues no entendí esta palabra, pues seguimos de largo, ¿no? Porque no la entendimos. No comprendí lo que quiso decir Dios en esto y seguimos de largo. Y eso nos lleva a no comprender precisamente. Eso habla de un vocabulario profundo. Es la cantidad de información que se asocia con una palabra de lo que dice el Señor en sus escrituras. Entonces, nuestro vocabulario se define por lo que aprendemos, ¿verdad que sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces se dice que cada día aprendemos 2 palabras nuevas. Algunos como que ya no se nos da mucho el aprendizaje de más palabras nuevas, pero le aseguro que algo debe aprender en la vida si usted investiga, si usted lee, si usted busca, usted va a aprender palabras nuevas. Por tanto, ¿por qué el vocabulario entonces es una habilidad de crítica o tan crítica? ¿Por qué? Porque es lógico pensar, si es que no conocemos el significado de una palabra, no vamos a poder darle sentido a lo que leemos. Y eso nos lleva a pensar que el entendimiento, a ver, lo voy a más práctico, porque a mí me ayudó mucho a entenderlo. Y yo espero que le pueda también ayudarle a usted en lo que quiero expresarle. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando la esposa nos dice algo, decimos sí, pero que no se le ocurra a la esposa preguntarnos qué dije, porque no vamos a saber qué decirle? Amén. A ver, confiénsese, hermanos. Ya, confiénsese, por favor. Sí. Y a ver, ¿qué te dije? Pues algo de la tienda y que 2, 3 cosas, ¿verdad? Y no supimos ni qué. ¿Por qué? Porque oímos, pero no escuchamos y no hubo un entendimiento o una comprensión de eso que se habló, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Se vuelve costumbre en nuestras vidas. Tanto que le aseguro que ahorita lo que estoy yo compartiendo la palabra, algunos están pensando en los frijoles, otros están pensando, no, fíjate que me duele la panza, no, y a ti, no, hombre, la garganta, y luego, no, sí, manita, ay, espérame, vamos a poner atención. Y ya, se nos va la atención así, se nos va. Porque no hay una disciplina personal de poner un enfoque en lo que tenemos que escuchar para poderlo aplicar en nuestras vidas. Pero se dice que el éxito de una persona en la formación de vida académica depende mucho de la comprensión de las palabras. Y usted puede adoptar muchas cosas en conocimiento, pero no entender muchas de ellas. Usted puede saber en la letra lo que quiso decir, vaya, lo que habla, lo que está escrito, y nunca ponerlo en práctica y nunca entenderlo. Nunca. No va a tener un éxito en su vida personal. Pastor, lo reprendo en el nombre de Jesús. No recibo esa palabra. No le estoy diciendo ni le deseo su fracaso ni nada. No se me cierre. Le estoy diciendo que si usted no aplica algunas cosas de comprensión personal, no vamos a poder avanzar más y mejor. Se dice que un psicólogo canadiense señaló que el fracaso en la lectura puede ocasionar consecuencias negativas en los alumnos, en este caso, y sugiere que se produce el efecto de San Mateo, del Evangelio de Mateo,
llamado así por la parábola del Evangelio de San Mateo, que afirma que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. Qué interesante. Este psicólogo usó la Biblia como referencia para determinar un énfasis de la comprensión en un alumno y que tiene posiblemente una deficiencia en un área de crecimiento personal o desarrollo personal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendo el vocabulario? Unos han de decir, pastor, ¿vine al culto o vine a clase? Le pedí 10 minutos porque es importante comprender lo natural para entender lo espiritual. El número de estudiantes, de palabras de los estudiantes que deben aprender es bastante grande. En promedio deberían incrementar entre 2,000 y 3,000 palabras cada año a su vocabulario. Ay, ay, ay. Pero hubo estudios que practicaron en X regiones y pudieron detectar algo interesante. Que las personas que tenían al alcance libros, tenían al alcance internet, literatura, tenían al alcance información, tenían más probabilidad de la capacidad de aprendizaje y de poder aprender estas palabras y entenderlas mejor. Hicieron ese mismo estudio en un lugar socioeconómico bajo, donde no había acceso a internet, donde no había literatura adecuada, donde no había una cultura en la cual se acostumbraba a estudiar, y era muy por debajo de esta situación. Dice que en situación socialmente desfavorecida se escuchaba aproximadamente 3 millones de palabras al año de un sector de necesidad, comparado a un sector donde tiene las posibilidades, que escuchan 11 millones de palabras al año. Imagínense esto. Sobre todo en casas donde los papás son papás estudiados o que están constantemente preparándose, capacitándose, leyendo, involucrándose en áreas de crecimiento personal. Ay, ay, usted se va a preguntar, ¿de qué me sirve saber esto, pastor? ¿Cómo impacta esto en mi vida? ¿Cómo impacta en mi vida en cuanto a mi relación con Dios? Porque pues yo no me gusta leer, no me gusta entender las cosas a veces, ¿no? Pero la primera cosa que tenemos que entender es esto, que necesitamos aprender, ¿verdad? La palabra. La segunda cosa es que, ¿cómo puedo transmitir yo la palabra de Dios si no me preparo con un conocimiento previo? No, pues que Dios me ilumine y el Espíritu Santo dice que iba a hablar las palabras, iba a poner en mi boca. Pues sí, ¿verdad? Pero hay que prepararse, ¿verdad? Es importante. Y bueno, es como, ¿cómo le explico? Bueno, voy a ser directo. Por ejemplo, en Moritas, los niños no saben leer ni escribir, ¿verdad? Muchos de ellos. ¿Cómo les enseñas la Biblia? Lee aquí, se quedan así, se agachan, ¿verdad? Y leen medio poquito, los más grandecitos. ¿Cómo les enseñas Biblia? ¿Cómo les vas a enseñar a entender que Dios les ama y que puedan leer la palabra? ¿Con dibujitos que rayen solamente el rey David y que pinten? ¿O realmente enseñándoles a no solamente un aprendizaje de palabras, sino una comprensión de las mismas? ¿Se fija qué importante es? La solución no es regalarles una Biblia porque no la van a leer. La solución no es regalarles un libro porque no lo van a saber leer, no lo van a querer abrir porque no tienen el hábito, la costumbre. Entonces tenemos que pensar cómo llegar a sus corazones por medio de las palabras de Dios. Y eso nos lleva a que estamos viviendo hoy generaciones desconectadas. ¿Cuántos nacieron en los años 20? Aquí algunos tienen cara que nació en los años 20. No, ninguno tiene cara que nació en los años 20, ¿verdad? Algunos que tienen 40, 50 años ya se ven más grandes, ¿verdad? Pero se dice que después de los años 20 se empezaron a determinar generaciones a través de la historia. La generación silenciosa, no sé si está aquí Samuel que me ayude un poquito, pero ya no supe la última. Los baby boomers en los 45 hasta el 65, así les llamaban. Después vemos, si gustan, las características de cada generación. La generación X del 60 al 75, los millennials del 80 al 2000.
Los que nacimos en el 76 y 79 nos quedamos fuera, porque no aparecemos aquí. La generación Z, no sé por qué se llamaba así. Bueno, ahí hay una enseñanza específica de esto. La generación Alfa. Después de ahí, ¿cuál siguió, Samuel? ¿No? ¿Alguien sabe? Creo que la generación de cristal. Y hay otras generaciones más, una más creo que estamos viendo por ahí, que tiene que ver con un avance en la tecnología en los niños y tiene un nombre también específico. Pero cada una de ellas utilizaba un lenguaje. ¿Utilizaba un qué? Un lenguaje. No es el mismo lenguaje de los 20s, 60s, 70s, 80s, 2000 al lenguaje de ahora, ¿verdad que no? ¿Por qué hay una desconexión? Porque no hablamos el mismo idioma y no entendemos el mismo lenguaje. Lo que para unos era una cosa, hoy día para otros es otra. Y cada uno de estas generaciones usaba un lenguaje informal para comunicarse entre sí. Es decir, usaban palabras como, a ver, ¿cuántos se acuerdan cuando te decían, ¿qué onda? ¿Tú le entiendes, Josué, esa qué onda? Joshua, ¿le entiendes esa? ¿Sí? ¿Todavía? Ya estás viejo, Joshua. Hay otros más, perdón que lo diga más, ¿cómo podemos mencionarlo? Más cursis, diciendo, ¿qué highs? ¿Verdad? ¿No se saben esa? Es que son de más anterior, ¿verdad? Son de una generación un poquito más atrasito. Otros dicen, olis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Ya no se usa? Bueno, lo usaron algunos en su momento. Otros decían, no hombre, a ver, Tefi, Licedi y Michelle, hoy el día se dice, está cool. No, ¿verdad que no? Dirían, qué oso, ¿verdad? Dirían, ¿qué es eso? ¿Por qué dijeron que está cool? Ay, pastor, ¿verdad? Unos pocos años en los 2000 decía, no es cool, es in, ¿verdad? El hermano Oscar sabe que hablo. No, estás in, ¿verdad? O sea, estás dentro. Y hay maneras de expresión que lleva un lenguaje. Otros podían mencionar súper, ¿verdad? O sea, qué padre. ¿Cuántos conocen esas expresiones? Qué padre. ¿Sí? A ver, los que conocen la expresión súper pueden levantar la mano. Fíjense, la generación más grandecita, Narda, pues no sé, se junta con puros grandes Narda, pero súper, ¿verdad? Ya ni se usa, hermana Iris, ya no se usa súper. Supermercado, van a decir nuestros hijos, ¿súper qué? ¿Súper tienda o qué? Ya no lo entendemos. Otros dirían chido, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí dirían chido? ¿Quién diría chido? Ay, sí, a todos salieron bien fifís. ¿Sí me entendieron? Fifi, ¿verdad? Es otra expresión. ¿Cuántos se la saben esa? No, más o menos. Qué oso. Ya no se usa esa expresión, ¿verdad? Qué oso. ¿O sí? Sí. Todavía ha predominado. La de, es mi crush. Señor Jesús. Esta me da, me duele la cara cuando digo esa palabra, siento raro. Sánalo, Señor. ¿Qué es mi crush, verdad? Y los jóvenes dicen, ay, mi crush. ¿Qué es? Como que mejor amigo. ¿Le gustas a alguien? Fíjate, ni sabía lo que significaba. Tan desconectado estoy. A ver, antes no existía esta palabra. Ahí viene el tóxico o la tóxica. No existía esa palabra, ¿verdad? No existía. Esas son las nuevas generaciones. La de, like, ¿verdad? Es así. Antes era chido, qué padre, cool. Ahora no, like, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un idioma, es un lenguaje. Y nos lleva a poder, a este tipo de formas del idioma, se llama jerga cultural o jerga del vocabulario, ¿verdad? Es una jerga de X o Y generación. Pero son una serie de expresiones especiales, únicas de esa generación y que nos lleva a algo particular, que define una profesión, un nivel socioeconómico o una clase social o incluso hasta una generación. Eso define. Mira, pues, tú habla de esta manera.
¿verdad? Todavía se expresa de esta forma. ¿Por qué? Porque es coloquial, es su manera de ver la vida y la percepción que tiene y cómo se expresa. Entonces, Dios también tiene un lenguaje y Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios no es conforme a nuestra cultura ni conforme a nuestra generación. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Por tanto, quiero adentrarme a lo que es el poder del lenguaje de Dios. Y para poder acercarnos a Dios, para poder hablar el lenguaje de Dios, no podemos ir con nuestras propias percepciones de vida, o nuestro propio intelecto, o nuestro propio razonamiento. El lenguaje que Dios usa, diga conmigo, el lenguaje de Dios es la fe. Es la fe. Y donde hay un lenguaje de fe, hay un poder también de Dios. Dice la palabra ahí que Jesús estaba caminando con los discípulos, tuvo hambre, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto, no lo halló. Y no hacerle larga la historia, Jesús maldice esa higuera, dice, nunca nadie más coma de ti fruto. Y Él dijo esas palabras, Él solamente las mencionó. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos, y dice, nadie más vuelva a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Expresó con un lenguaje, lo habló, lo mencionó, y tuvo la fe para decir, nadie va a comer fruto de ti. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la importancia de lo que hablaba, era algo importante y poderoso. No lo pensó, no lo imaginó, no lo meditó, sino soltó la palabra. Y quiero tener mucho cuidado con esto, porque hoy día se ha desvirtuado mucho el poder de la palabra que tú hablas, el poder de la lengua, el poder que tú tienes al declarar algo en el lenguaje de la fe. Se ha desvirtuado mucho y no es conforme a la Biblia muchas de las cosas que se han mencionado, es conforme a que tú lo crees, tú lo decretas, tú lo declaras, y no es por ahí. Jesús mismo expresaba, Jesús mismo lo dijo, y lo oyeron sus discípulos, y por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. ¡Wow! Pero Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, maestro, mira, se ha secado la higuera que tú maldijiste. Tengan fe en Dios. ¿Por qué no dijo, es que pues yo solo lo dije, ¿verdad? Dijo, tengan, ¿qué? Fe en Dios. Lo que Él dijo, lo dijo en fe y por fe. Dice, les aseguro que si alguno, ¿por qué hace la comparativa Jesús de que si alguno movía un monte y le decía, quítate y tírate al mar? No era algo literal, sino estaba diciendo, si tú empiezas a creerle a Dios, si te alineas al Padre en ese lenguaje, cosas van a suceder en tu vida, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Este es el lenguaje de Dios, la manera de hablar de Dios que podamos nosotros identificar. Hay una generación desconectada de Dios. Pero note que Jesús no regañó a los discípulos por observarlo de la higuera, pero más bien los invitó a participar de lo que Él hizo. Jesús no dijo, pues ¿por qué me señalas esto? ¿Por qué tanta tu inquietud, tu curiosidad? Si así lo dije y así es. No me digas más, no te voy a enseñar más, sino los hizo partícipes diciéndole, tú también puedes hacerlo con tus propias palabras. Cuando tú lo aplicas y le pides a Dios en esa fe, algo va a suceder. Jesús le está dando la relevancia a las palabras que decimos. Una persona de autoridad como un padre de familia, una madre de familia, un maestro, un pastor, una autoridad, soltando una palabra equivocada a sus hijos, puede arruinar sus vidas. Eres un tonto. Una esposa que le dice al marido, un esposo que le dice a su mujer, eres una buena para nada, ya no te aguanto, eres esto, eres aquello, eres tan torpe, eres incapaz, no lo vas a lograr. Tienen un efecto poderoso. No lo estás diciendo con una declaración de fe como tal, pero tus palabras pueden levantar o pueden destruir, pueden tirar a alguien. Tus palabras pueden animar a alguien o hacerlo ver el lugar correcto o simplemente desviarlo del camino.
Con la boca también dice la palabra, se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación es la palabra griega soteria, que significa ser salvado de todo tipo de peligros en la vida, ser libres, restaurados y ser sanados. Por tanto, ¿se puede recibir vida eterna por medio de qué? Por medio de la fe. Se recibe vida eterna por medio dice la palabra, por gracia somos salvos, ¿verdad? Somos salvos por medio dígalo conmigo, por medio de la fe. Quiero que quede claro ese punto. Porque usted puede repetir las palabras simplemente y nunca tener la fe en su corazón. Decir, Dios me ama, Dios me ha perdonado y yo creo que soy su hijo y lo confieso con mi boca y yo quiero que Jesús esté en mi vida, cambie mi corazón, sea el Señor de mi vida. Porque la palabra también enseña que probemos a los espíritus. Que si el espíritu inmundo, la persona donde habita un espíritu no confiesa a Jesús como su Señor, pues no ha sido libre. Dice, prueben los espíritus. Está hablando de algo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si el lenguaje tiene una importancia tan tremenda en lo natural, imagínense en lo espiritual. Cuando la persona empieza a creer y confesar en su corazón, no con su imaginación solamente, sino a confesar, Jesús, tú eres mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, está soltando lo que habla en su corazón con una palabra de fe. Y está probando su espíritu que le pertenece al Señor. ¿Sí me explico? Es importante ese tipo de expresión y de declaración para comprobar que hay una seguridad en la vida de una persona. Ahora, el diablo también se disfraza de ángel de luz, el diablo también dice barbaridad inmedia. Cuando hemos orado por personas que están siendo liberadas, dicen, sí, yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes, cállate, yo Jesús no, yo soy, o sea, puede decir cosas diciendo que, aparentando que Jesús es el Señor, pero no lo declara, no lo cree, lo conoce, pero no lo va a declarar. Pero volviendo a que no importa la circunstancia que estemos viviendo o pasando, cuando hablamos con fe, ¿cómo? Yo le pregunto a usted, bueno, ¿cuántos de aquí oran a Dios? ¿Sí? Ok. ¿Cómo ora? ¿Ora como una liturgia o una repetición de algo que aprendió? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y nada más te ponemos música de rap de fondo para que te animes, te motives. Si tú lo dices de esa forma, pues no va a pasar nada. Por la diferencia de la actitud del corazón, cuando tienes fe, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Me explico? No es tu expresión corporal, sino es la actitud de tu corazón. Cuando lo estás haciendo porque lo crees y tienes fe en aquel que estás tú orando. Ahora, cuando tú no sabes orar, cuando usted no sabe orar específicamente, pero usted empieza a hablar con Dios, hágalo con fe. Jesús mismo dijo, pero pidan con fe, no dudando nada. ¿Y qué iba a suceder? Lo íbamos a recibir, ¿sí o no? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? ¿Y cómo va a pedir? ¿Con los ojos? No, ahorita no, Siri, no sé qué quiere. Perdón. ¿Lo va a pedir con los ojos, con la mirada? ¿Lo va a pedir con su imaginación? Dice, pida con fe. Porque al que busca halla, al que toca se le abre y al que pide se le dará. ¿Cómo lo podemos pedir? Hablando, expresándolo. Señor, te entrego mi corazón, mira esta situación. Empiezas a orar con fe. El lenguaje de Dios es la fe. El lenguaje de Dios es poderlo incluir a Él, la parte en la que estamos diciendo que hablar su lenguaje, hablar el reino de Dios como hijos amados, hablar fe es el poder que Dios nos dejó en nuestra boca y en nuestro corazón para poder orar por fe. Usted va con alguien y le dice, ¿oras por mí? Sí, claro. Ya. ¿Qué oraste? Pues es algo que yo pedí a Dios y tú recíbelo, manito. ¿Cómo vas a orar?
Señor, en esta hora la petición que tiene mi hermano, mi hermana, creemos que tú tienes el poder para hacer algo posible en medio de esa situación. Nos alineamos en nuestro corazón a tu voluntad y creemos que Jesús dijo esta palabra. Empiezas a orar. ¿Qué sucede? Lo empiezas a hablar y a expresar. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Ese es el lenguaje de Dios. Hay mucha gente hoy día que no ora. Hay mucha gente que hoy día que tal vez no clama. Jesús, la palabra, enseña en las escrituras: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que orar. Si usted ora por los alimentos, qué bueno. Pero si usted no ora por su casa y se pasea en ella orando: Señor, tu palabra enseña esto, Señor, mis hijos te pertenecen, Señor, creemos en tu voluntad, Padre, pedimos en esta... Nada va a suceder, porque no está usando el lenguaje del cielo. No está alineando, no está teniendo una comunicación con el cielo. No va a venir un ángel por sí solo. La pregunta es: ¿está hablando el lenguaje de Dios u otro idioma extraño? Marcos 11:24. La pregunta es: ¿qué estamos hablando? Dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Por qué antepone Jesús la palabra creer antes que primero que ores? Cree que ya lo está recibiendo, que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. Porque si tú solamente pides en oración pero no lo crees, nada va a pasar. Pero si tú te acercas a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, te acercas con fe y dices: Señor, yo creo que tú ya estás sobrando en esta situación. Te van a ver como loco, te van a ver como loca, como alguien fuera de la realidad. Pero tú tienes que pelear la batalla y decir: Señor, yo creo, Señor, que tú tienes algo poderoso preparado en esta situación y algo glorioso. Señor, se va en el nombre de Jesús esta enfermedad, Señor, se va en el nombre de Jesús esta crisis, esta opresión que está cayendo en mi casa. Y empiezas a orar, porque estás creyéndole al Señor. Estás alineando tu lenguaje al lenguaje del cielo. Cuando Jesús maldijo a la higuera, Jesús no se sentó a ver si sucedía algo. Higuera, te maldigo en esta hora. Bueno, quédense aquí, discípulos, vamos a sentarnos a ver si es cierto que se va a secar, porque pues yo oré, pero vamos a ver si sucede. 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 24 horas, y tal vez nada iba a suceder. Jesús lo dijo y se fue caminando. ¿Por qué? Porque él creyó que lo que estaba diciendo iba a suceder. La pregunta es: ¿cómo oras? ¿Te quedas viendo a ver si va a suceder? ¿O te quedas en paz diciendo: Señor, ya oramos por eso y creemos que tú estás obrando en esa situación? Y yo creo en esa fe en el nombre de Jesús. Amén. Él habló y creyó que lo que había dicho, eso sucedería, ¿sí o no? Porque él sabía que desde ese momento sus raíces iban a secar. Jesús sabía que desde ese momento algo iba a suceder. Habló confiando en lo que el Padre iba a obrar y a respaldar. Por eso la palabra también enseña. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen o como si ya existieran. ¿Por qué se le considera a Abraham el padre de la fe? Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo a sus 70, 80 años. Pasaron más años para que lo tuviera. Y él decía: ¿podrá Dios usarme para que yo tenga un hijo? No es posible. Pero se le consideró el padre de la fe porque él empezó a actuar como si ya viniese el hijo, como si ya tuviese el hijo. Él empezó a caminar. No esperó a que llegara primero y empezó a actuar con Dios, sino él le creyó a Dios, empezó a caminar y la bendición vino y el milagro vino sobre su vida. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está siguiendo? Él no se sentó a esperar a ver que primero suceda para poder actuar. Él empezó a actuar esperando que las cosas sucedan en el nombre del Señor. Dale un aplauso, Señor, si tú lo crees. Aleluya. Porque cuando estás en una situación difícil, ese problema te impulsa a pensar lo negativo siempre. No se puede, no vamos a lograrlo, no vamos a hacerlo. No va a cambiar, no va a suceder esto.
no van a mejorar las cosas, mi relación está perdida, mi trabajo, ya me cansé de no ver que pase algo, pido y no recibo, no tengo, no hay. Pero ese no es el lenguaje de los hijos de Dios. Dios nos quiere enseñar a través de su palabra que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Si queremos alinearnos al lenguaje del cielo, tiene que haber un cambio natural en nuestras vidas también para que tenga un impacto espiritual. Si yo empiezo a entender esto en lo natural y se empieza a revelar en mi entendimiento y a comprenderlo, y empiezo a actuar en esa fe, algo Dios va a hacer porque estoy alineando mi corazón al lenguaje del cielo. Amén. Usted y yo tenemos que actuar en base a lo que creemos, no a lo que vemos. Usted y yo tenemos que hablar en base a lo que creemos, no a lo que vemos. ¿Cómo oras? La pregunta es, ¿qué estás orando? ¿O cómo estás orando? No, hombre, estoy años y no cambia esta persona, siempre lo mismo. Pues no van a cambiar las cosas. No van a cambiar aunque venga el mejor profeta del mundo, de la ciudad. No van a cambiar aunque venga alguien más ungido o te dé las herramientas y oren por ti las personas más fervientes del reino de Dios. Van a cambiar cuando tú lo creas, porque el lenguaje de Dios es la fe. Amén. El lenguaje de Dios es la fe. Y la fe no es una fe prestada. Me prestas tu fe, porque tú créele, tú que sí oras más, tú que sí le crees a Dios, ora por mí. Déjeme decirle que Dios no actúa de esa manera. En su misericordia vi a Dios actuar una vez de esa forma. Nos acercamos mi esposa y yo con una persona en la Ciudad de México. Estaba muy mal del estómago, mal. No había comido en unos días. Lo poquito que comía le devolvía. Tenía reflujos. Después de la oración fuimos mi esposa y yo a visitar a su hijo. No estaba su hijo. Y estaba él atendiendo su tienda. Vendía cintos, zapatos de piel de Michoacán y todo. Y lo vi muy mal, lo vimos mal. Y está bien, hermano, no, me siento muy mal, tengo días de no poder comer. ¿Y por qué? Es que tengo muchos años con un reflujo muy fuerte y ya sé que hay etapas que no me recupero por días y cada vez voy para abajo. Y el Señor puso mi corazón, pues ora por él. Y yo, Señor, bueno, ¿quiere que oremos por usted? No, yo no creo en eso de que Dios sane. Porque él venía de una fe tradicional, de una iglesia cristiana, que le habían dicho que Dios no podía sanar. Él ya se empezaba a congregar con nosotros y empezamos a compartirle, mire, la Biblia enseña esto, Jesús dijo esto, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si usted lo tiene en su corazón, Él va a obrar conforme a su fe. Pues tengo que pedirle fe porque no la tengo. Y eso como que me entró un celo santo, ¿verdad? Darle unas cachetadas santas, gloriosas, no sé si existan, ahí las iba a inventar. Pero dije, mire, permítanos orar, pero vamos a orar conforme a nuestra fe, porque yo sí creo que Dios lo puede sanar. Si usted quiere que oremos por usted, vamos a orar. Sí quiero. Con que él dijo, sí quiero, dije, ya está del otro lado. Pues vamos a orar, y empezamos a orar mi esposa y yo, Señor, el hermano no tiene fe, pero tú sí respaldas nuestra fe. Y tu palabra dice esto. No oramos, saca la bazuca, Rambo, ¿verdad? Jabonzote. No sacamos las lenguas raras ni a una oración dice, Señor, tú conoces nuestro corazón y te creemos a ti. Y toqué la mano en su vientre y yo creo que tú lo puedes sanar de este azote que mi hermano está presentando. Te pido que tú te muestres como ese Dios de milagros para que él pueda creerte a ti y pueda seguirte con todo su corazón. Y cuando oramos, yo sentí mucho calor en la mano aquí. Le dije, ¿qué sintió? Ay, un ardor, pero ha de ser mi reflujo. Ay, diablo mentiroso, ¿verdad? Le dije, Dios lo está sanando. Y él estaba así con las manitas levantadas, ya un hombre mayor de edad, ya tirándole a más maduro, así como, no se crea. Oramos y me dice, gracias por orar. Dije, ¿qué es lo que más le gustaría comer ahorita en este momento? ¿Cómo se me antoja una guayaba? Dijo, una guayaba. Yo, una guayaba a la mañana, bueno, ¿por qué no la come? Dice, yo nunca puedo comer guayabas porque tengo este problema. Le dije, tenía ese problema, ya Dios lo sanó.
¿Y a poco? Ya Dios lo sanó. Cómase una guayaba ahorita y va a ver que Dios lo sanó. Nosotros nos tenemos que ir, permiso, y que por si se pone mal, dice que ahí te ves, ¿verdad? Nada, no se crean, hermanos. Porque de aquí que consiguiera la guayaba y todo y no nos invitó, pues bueno. El caso es que me habla más tardecito, a las 2 horas. Hermano, yo que me acabo de comer varias guayabas y me siento muy bien. Dije, gloria a Dios, ya ve que Dios le ama y lo sanó. A partir de ahí empezó a creer en un Dios de sanidad, en un Dios de milagros, porque Dios tocó su corazón. Amén, dale la gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y a veces cuando enfrentas el problema personal en tu casa, ves a tu hijo enfermo, ves a tu esposa o ves al esposo mal. Señor, he orado por gente y tú la sanas, Señor, ¿y por qué no pasa algo aquí? Pero voy a confiar en ti. Y oramos en esa sencillez de corazón y yo te aseguro que Dios obra y actúa. Tú puedes creer que tu matrimonio puede ser restaurado. Tú puedes creer que tus finanzas pueden ser prósperas. Tú puedes creer que Dios puede hacer algo más de lo que tú no pensabas o imaginabas. Eso que no esperabas que iba a llegar, te cayó cuando menos lo imaginabas. Dios puede hacer algo imposible, no conforme a tu lógica, porque tu lógica no es el lenguaje del cielo. Mi lógica no entra en el lenguaje de Dios. Entra la fe. Y de lo menos que tú esperabas, donde menos que tú imaginabas que fuera a llegar el río, la bendición, no en tu tiempo ni en tu momento, pero tú dijiste, Señor, no le esperaba, gracias, Señor. Y cuando no había en ese momento, aún te doy la gloria y te doy gracias, porque también Dios prueba tu corazón y prueba tu fe y prueba tu actitud. Entonces, ¿por qué no lo recibo? Porque traes una carota de amargado, una carota de preocupado, en lugar de decir, Señor, en lugar de darle la gloria a Dios y gozarte en Él. Y decirle, Señor, gracias, no lo tengo, pero gracias. Porque estoy orando, creyendo como si ya lo tuviera. Porque así dice tu palabra, ¿me estoy explicando? Pero ¿cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Sabías tú que en el idioma hebreo, en el lenguaje de los hebreos, no del libro de los hebreos, del pueblo hebreo, no existe el tiempo futuro, la conjugación del tiempo futuro? Cuando la Biblia habla en algunos aspectos, porque está escrita en hebreo y en arameo, en algunos aspectos no habla de que Dios hará, o sea, se tradujo de esa manera para poderlo entender nosotros, pero en el original Dios está diciendo, está hecho, lo hizo y lo sigue haciendo, porque Dios es un Dios de presentes que tiene algo glorioso en nuestro futuro. ¿Me explico? Dios es tremendo lo que Dios hace. Hay un pasado y un presente, pero Dios también tiene un propósito en todo esto. La pregunta es, ¿qué estás orando? ¿Por qué? Porque no son las oraciones lo que Dios ve. ¿Sabías tú eso? No es tu oración, lo complicado de tus palabras, el rebombante de tus conjugaciones de significado, lo que quieres decirle. Oh Padre amado mío, excelso, poderoso, gobernante. No, Dios ve tu fe, no ve tus palabrotas, chicas grandes o como las quieras acomodar. Dios ve tu fe. Y en esa fe sencilla, Dios te va a hacer un milagro y Dios va a obrar en esa situación. ¿Tú lo crees? Amén. Por eso Jesús decía, tu fe te ha sanado. Jesús le decía a la gente, tu fe te ha salvado. Nunca dijo, mi poder, cómo Dios me usa. Wow, yo soy el Hijo de Dios, soy el Rey de Reyes. No, Él sabía quién era, pero decía, hijo, tu fe te ha sanado. Dios me usó, pero qué tremenda humildad de parte de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Señor de todas las cosas. Entonces diciendo, tu fe, voltear con el que está a tu lado, tu fe. Escucha, es tu fe la que te salva, te sana. No, pues es que mi mamá oró por mí y me dijo que yo tenía que ir a la iglesia, y pues como ella declaró y decretó, ahí estoy yo en la iglesia. No, Dios tocó tu corazón y tú decidiste creer y decir, Señor, algo estás haciendo en mi vida, porque hay una fe personal. No es una fe hereditaria. Tú desarrollaste una fe. Tú le estás creyendo a Dios, no son tus oraciones, es la fe que llevan tus oraciones, lo que hace mover la mano gloriosa de Dios.
Dios no es un genio de la lámpara para que le diga lo que tienes que hacer, lo que Él tiene que hacer. Pero tú le estás diciendo, Señor, tú dijiste esto en tu palabra. Y tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú lo prometiste. Y tu palabra dice que tú nunca fallas. Por tanto, yo he decidido creerte. No te estoy pidiendo que lo hagas porque yo te lo digo. He creído lo que tú ya dijiste que ibas a hacer. ¿Me explico? Y empiezas a orar diferente. No estás diciendo, Señor, de acuerdo a mi teología, lo que he estudiado en estos años y la experiencia que tengo de pastor, porque Dios me ha ungido tanto y me ha usado y paso horas orando, yo creo que bla, 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 bla. Y eso no es lo que hace. Señor, eres tú quien lo hace. Es la fe que tiene la persona y la fe que tengo yo, que creemos que tú, para ti no hay nada imposible. Estamos alineando nuestro corazón a tu corazón. Estamos alineando nuestro vocabulario al lenguaje de Dios, porque estamos orando conforme a la gracia, no conforme a la ley. ¿Sabía usted que Jesús habló con un grupo de fariseos y les reclamó o les hacía el señalamiento? Porque oraban conforme a la ley. No me ven muy raro, mire, va. Lucas 18. Algunos que confiando en sí mismos, está hablando con los fariseos, dice, se creían justos. Muchas gracias, hermano, se me había acabado. Gracias, hermano. Dice, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Habló con los fariseos. A ver, ustedes díganme, porque 2 hombres subieron a orar. El uno decía, oraba de esta manera. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, le doy gracias. Te doy gracias porque no soy como esos otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros, mentirosos. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que anda por ahí. Que le ayuda al pastor y que se hace como que muy amigo. Y ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Así oraba este fariseo. En cambio, el que era un recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús le dijo, les digo que cobrador de impuestos, porque nadie quería ese tipo de personas. Dice, y no aquel, o sea, fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, el fariseo oraba conforme a la ley. ¿Por qué? Porque decía, yo hago esto, yo tengo derecho a esto, así que yo merezco tu atención, Señor. Merezco que tú hagas algo porque yo te sirvo, porque soy cristiano, y si tú no lo haces, me voy a alejar de ti. Porque si tú no respondes, entonces tú estás diciendo mentiras. Entonces tú estás manipulando tu oración y tu relación con Dios. No es conforme a la ley, es conforme a la gracia. El cobrador de impuestos no estaba bajo la ley. Pudo orar conforme a la gracia de Dios y él dijo, Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Y los dos se sabían pecadores, porque los fariseos también se sabían pecadores. Solo que los fariseos creían que sus obras les quitaban lo pecador. Y el cobrador de impuestos sabía que solo la compasión de Dios podía ayudarlo. Escuche bien esto. Uno oraba hablando de sus obras y otro oraba hablando de las obras de Dios. ¿Cuál eres tú? ¿Cómo es tu lenguaje de fe? Señor, pues voy a la iglesia, ya cambié, me porto bien. No deberías de actuar. No, eso es conforme a tus obras. Pero cuando dependes del Señor y de su gracia, dices, Señor, no lo merezco, pero gracias si pones tu mirada en mí. Señor, ten misericordia. Ven a obrar en esta petición, en esta situación. Dependo de tu gracia. Ay, ay, ay. No se me ayuden los de la alabanza, por favor, a poner un canto que te lleve a darte latigazos así, golpearte así. Nada se crean, hermanos. No ores por tradición. Y quiero ir concluyendo con esto. Que hoy Dios nos puede ayudar a cambiar nuestro lenguaje. Porque a lo mejor Dios no te entiende. No te entiende. Decir, pues que, ¿cómo te explico? Va a decir el Señor. ¿Cómo te explico? Cambia tu lenguaje por el lenguaje de fe.
pero no basado en tu propia justicia, sino en lo que Dios hizo por ti y quiere hacer en ti y a través de ti. Deja que Dios opere eso en tu vida. Y yo sigo aprendiendo, hermanos, al día de hoy. Mi esposa a veces ¿cuántos saben que las esposas son secretarias del Espíritu Santo? Porque ellas te recuerdan lo que Dios te había hablado, lo que Dios te está diciendo. Ellas te dicen algunos aspectos que tú olvidaste y necesitas recordar. Y en ocasiones me ha dicho: amor, no olvides que debemos de creerle a Dios. No olvides que debemos de orar diferente. Porque a veces oramos: Señor, y mira, ella y yo, o en lo íntimo, ¿verdad? Y platicamos y yo le externo algunas cosas. Y me dice: es que no olvides, Dios es bueno, no olvides, Dios puede transformar esto para bien. Y me levanta la fe, me levanta, no me da por mi lado. No me dice: es que tú deberías, tú mereces. No, porque eso es la ley. Recuerda que Dios es bueno. Recuerda que Él hace las cosas imposibles. Recuerda, y Él puede hacer. Hay que cambiar nuestra oración, amor. Mira, y tenemos que creerle al Señor. Tenemos que buscarle a Él. Y yo: sí es cierto. De repente me acuerdo que soy el pastor también, ¿verdad? Pero en ese momento soy el esposo, soy el padre de familia, soy el hijo de Dios que necesita del Señor, ser fortalecido en su fe. Y es cuando el Señor me dice: alinea tu corazón a otro lenguaje, porque tu lenguaje está siendo negativo. Tu lenguaje no está siendo llevado a mi propósito. Y no es fácil, porque esta carne se desgasta, tus emociones se desgastan. Pero hablábamos de que el lenguaje tiene que ver con la imaginación, la percepción, la memorización, el entendimiento. Y esas son cosas naturales en nuestra vida. Pero la fe no es algo natural. La fe es fruto del Espíritu Santo. Por tanto es algo sobrenatural, viene del cielo. Amén. Y tú y yo necesitamos esa fe del cielo. No la fe normal de que yo creo que las cosas van a ser mejor. Esa es tu fe natural, o tu fe personal, o tu motivación positivista. Y hay mucho cristiano positivo, mucho cristiano positivista, pero no se ha alineado en un lenguaje de fe. Porque el lenguaje de fe le cree lo que es imposible que puede cambiar. El lenguaje de fe te lleva a decir: esto no es posible, no se puede, no es viable, no se puede entender, no es así, no hay cambio, hay un diagnóstico, no es posible, hay una pared, no se puede en lo natural. Pero si para Dios no hay nada imposible, y tienes que romper esa barrera en tu vida, decirle: Señor, me es difícil creer, voy a empezar a orar. Si tú no hablas, si tú no empiezas a escucharte hablar, las cosas van a seguir igual. Si tú no oras diciendo: Señor, creemos. Es más, hermanos, ¿cuántos los que tienen negocio? ¿Por qué no te atreves a orar a Dios antes de abrir tu negocio? Y Señor, gracias por este día, te doy la gloria, la honra, este lugar te pertenece. Y una vez que le das el lugar al Señor, empieza a decir: Señor, gracias por todos los clientes que van a venir este día. Gracias, Señor. No está diciendo: Señor, no viene ningún cliente, Señor, es que ni para las cuentas hay. No, ese no es el lenguaje de fe. No estás entendiendo. Tú tienes que ver lo que no es como si fuese. Señor, gracias por la bendición que va a entrar por esta puerta, Señor, a este negocio, a este trabajo. Gracias, Padre. Desde ahora te bendigo, desde ahora te doy gracias. Y desde ahora me gozo por lo que tú estarás haciendo. Si no es hoy, es mañana o pasado mañana, pero esta semana te veré obrar. Gracias, Padre. ¿Sí me explico? Amén. Cambias tu lenguaje y dejas de poner limones y gatitos y saludándote, ni sábilas ni nada, porque eso es depender de la suerte, ¿verdad? Y de cosas que no son correctas. Y dejas de poner hasta una Biblia abierta. La Biblia abierta, ¿de qué sirve ahí si no la aplicas en tu corazón? Mejor ora. Ora al Señor y unge el lugar. Señor, gracias, unjo este lugar creyendo tu bendición. Padre, gracias por tu protección, gracias por tu bendición. Y empiezas tú a actuar. Y el Señor te está diciendo: conforme a tu fe se ha hecho. No tengo que invitar al hermano ungido de la iglesia, al pastor ungido, a la hermana. ¿Por qué? Si Dios te quiere levantar a ti, ¿por qué? Si tú tienes la fe para hacerlo. Imagínate el impacto que vas a generar en esta ciudad.
Cuando no solamente una persona se levanta en la iglesia, o dos, o tres, sino toda una iglesia le decide creer al Señor. Ponte de pie en tu lugar y dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Aleluya. Porque aquí está esa iglesia que les va a decidir creer al Señor. Amén. Por un momento fue tu lamento. Por un momento viste la dificultad. Por un momento viste lo difícil, lo complicado. Nadie te sostuvo en ese momento. Le estoy dando esta palabra a una persona aquí. Y lo viste tan difícil que por un momento quisiste renunciar. Pero hubo algo en tu corazón que te hizo recordar que Dios podía hacer algo en esa situación. Y te acordaste del Señor y volviste a Él. Y cuando volviste a Él, empezaste a orar, empezaste a clamar. Y las cosas empezaron a cambiar, a ser diferentes. No a causa de tu justicia, sino porque Dios tuvo memoria de ti. Dios se acordó de ti, pero también tú te levantaste y empezaste a creerle al Señor. Dijiste: Señor, es verdad, confío en ti. Por un momento lo vi perdido, por un momento lo vi lejos. Otra vez lo mismo, otra vez la situación. Pero el Señor te vino a traer no fue un rayo de esperanza, sino fue un fuego de parte de Dios en tu corazón. Y las cosas ahora están cambiando y están siendo diferentes. No dejes que el momento de tu situación que estás enfrentando, de oscuridad, de tropiezo, de que las cosas no están cambiando, te detengan. Es cuanto más tú tienes que decir: Señor, yo decido creerte a ti, Señor, y te pido que no se haga mi voluntad. Mira, los doctores nos decían muchas cosas en muchas ocasiones, y por respeto a los doctores pues les hacemos caso. Pero decía: Señor, yo no quiero esto, Señor, yo no quiero este diagnóstico. 12 tumores mi esposa para tenerla que operar, y con el riesgo que fueran cancerígenos o metástasis y problemático, un problema ahí de sangrado. Y decía: Señor, ok, hay una realidad, está bien, y aún así te vamos a servir, y aún así te vamos a dar la gloria. No nos vamos a quejar, vamos a seguir adelante. Pero yo creo que tú puedes cambiar esa situación. Y cuando le iban a operar no le daban garantías de que todo fuera a salir bien. Tal vez vamos a tener que darte tratamientos, radiaciones, operaciones. Mira, es el inicio de, prepárense. Todo estaba en contra. Todo está, y sirviendo al Señor juntos, con muchas cosas, planes por delante. Decidimos creerle al Señor. Señor, ok, lo que dicen los doctores, pero ¿qué dices tú? Empezamos a orar. Y dice: Señor, se seca esa raíz de tumoraciones en el nombre de Jesús. Y Padre, tú hiciste un milagro con nosotros, que esa matriz no podía tener hijos y nos diste 3 hijos, y creemos que tú puedes hacer algo nuevo en esa matriz, porque para ti no hay imposible. Te pedimos, Señor, que de esta operación mi esposa no requiera nada, mi esposa no requiera terapia, no requiera situación, radiación, no requiera nada más. Padre, pedimos que sea operada, guía la mano de los médicos, los doctores. Y fue operada y sacaron las tumoraciones ahí. De hecho le tuvieron que quitar la matriz después, ¿verdad? Pero gracias a Dios, al día de hoy nunca ha requerido nada. El doctor dijo: estás limpia, estás sana. Gloria a Dios por eso. ¿No das un aplauso al Señor por eso? Y no es mi oración, no es solamente decir: Señor, yo te creo a ti. Y yo no se trata, pero algo sí estaba yo seguro, decir: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, pero no creo que sea tu voluntad que tu hija esté en estas condiciones, porque queremos servirte con todo el corazón, queremos dedicar nuestro tiempo para ti, queremos hacer más cosas para tu reino. Pero lo que tú digas, lo que tú quieras, eso lo vamos a aceptar. Pero por lo pronto queremos verte obrar, Señor. Y cuando empezamos a ver el favor de Dios obrar en cosas que nunca imaginábamos, pues solamente es Él. Solamente es Él. No lo entendemos, no lo sabemos, pero solamente es Él. Y a Él sea la gloria. ¿Me explico? Entonces le animo a que usted pueda alinear su corazón a Dios. Diga: Señor, me cuesta trabajo creer, veo que no me completa, veo que me falta, Señor, pero hoy voy a alinear mi corazón a ti. Porque ese es un problema hoy día en nuestra región, la economía. Hoy día el problema en la región también es la falta de fe, el desánimo.
hay muchas situaciones difíciles en los trabajos, en los negocios, pero tenés que creerle al Señor. ¿Y qué hay de la situación de salud? Tenemos que confiar en Dios, decir: Señor, tú tienes la última palabra. Y gracias por el mayor milagro que es la salvación. Gracias por el mayor milagro que es pertenecer a tu reino, es estar en tus manos. Pero créele a Dios un milagro y empieza a orar a Dios diciéndole: Señor, tú tienes el poder para cambiar las cosas cuando menos imaginábamos y pensábamos. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Dios sí nos entiende, solo no escucha nuestras oraciones por falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no es que no te entienda, sí te entiende, pero a veces no te va a escuchar en esa situación porque tu oración no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y creemos firmemente que cuando nuestra oración no es la adecuada, tienes que cambiar tu oración. No hay una oración mágica, no hay una fórmula mágica, solo hay un corazón rendido, sincero delante de Dios, con una fe sencilla, pero con una fe auténtica, diciéndole: Señor, aquí está mi corazón. Y te aseguro que cuando menos lo imaginabas y menos lo esperabas, llegó lo que Dios tenía preparado para tu vida. Y que si en el momento no lo has recibido, es porque Dios quiere seguir obrando en ti. Pero tú sigues creyendo en Él, de una actitud de bendición, una actitud de gozo, una actitud de fe, de esperanza, diciendo: Señor, mi camino te pertenece. Quiero alinear mi corazón a tu corazón. Cambia hoy tu lenguaje por el lenguaje de la fe en Dios. Decirle: Señor, tú lo puedes hacer. Creemos que tú lo harás. Lo imposible lo cambiarás. Que tú abres camino donde no lo hay. Que tú mueves aún montañas de un lado a otro, Señor. Pero no es por nuestra justicia, no es por nuestra capacidad, es porque tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres soberano, tú eres poderoso. Pedimos que obres, Señor, que abra las ventanas de los cielos y que haga, Señor, llover, haga, Señor, caer la bendición hasta que sobre y abunde sobre tu casa. Pídele al Señor que te bendiga, que te abra caminos. Pídele al Señor: Señor, yo creo que tú tienes algo preparado en mi vida. Señor, si no tengo trabajo, tienes algo preparado para mí. Señor, si veo una situación difícil, adversa, empieza a decirle: Señor, tú vas a cambiar esas situaciones por victoria, por gloria. Señor, en lugar de lamento, de tristeza, es tiempo de creerte a ti. Dice la palabra que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriaría. No permitas que te pase eso a ti. En los últimos tiempos la fe de muchos iba a enfriar. Hoy decide creerle al Señor. Dile: Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Tú me amas y tienes cosas gloriosas preparadas para mi vida. Dile: Señor, me siento incapacitado, me siento pequeño ante un Dios tan grande. Pero ahí radica la fe, Señor, una fe sencilla. Padre, gracias porque tú fortaleces mis manos, fortaleces mis pies. Quiero creerte a ti, Señor. No se haga mi voluntad sino tu voluntad. Se cumpla tu obra y propósito en mí, y a través de mí dile al Señor en esta hora: oh Dios, cumple tu obra, porque el Dios que llama también provee. El Dios que te ha abierto camino también te capacita. El mismo Dios que te ha dado la visión es el mismo Dios que te dará esa provisión. Sigue creyéndole a Él, porque Él es un Dios de milagros. Creemos en ti, Señor, creemos en ti. Empieza a darle gloria, a darle gracias y dile: Señor, gracias.